La Guerra Fría fue un periodo marcado por un conflicto político-ideológico entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética entre 1947 y 1991. Este lapso de tiempo polarizó el mundo en dos grandes bloques, uno alineado con el capitalismo y el otro alineado con el comunismo. Mientras que los soviéticos creían que la estabilidad habría de basarse en la integridad de las propias fronteras de la Unión Soviética, y este razonamiento nace de la experiencia histórica de los rusos que habían sido invadidos desde el oeste durante los últimos 150 años. Las grandes potencias dividieron Alemania en dos grandes zonas después de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Reconocieron un gobierno respaldado por los soviéticos en Polonia y dividieron Vietnam. Decisiones monumentales que dieron forma al orden mundial de la posguerra. Las conversaciones debían forjar una paz duradera, pero en 18 meses comenzó una guerra fría que duró más de 4 décadas. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar y propagandístico, el cual comenzó el término de la Segunda Guerra Mundial, entre los bloques occidental, que eran los capitalistas, y oriental, comunistas, liderado por los Estados Unidos y la Unión Soviética, respectivamente, en 1945. Estados Unidos creó la alianza militar de la OTAN en 1949, con el objetivo de frenar la influencia soviética en Europa. La Unión Soviética respondió a la creación de esta alianza con el establecimiento del Pacto de Varsovia en 1955. Las principales crisis de esta fase incluyeron el bloqueo de Berlín de 1948 a 1949, la segunda fase de la Guerra Civil China, la Guerra de Corea, la crisis de Suecia, la crisis de Berlín y las crisis de los misiles cubanos de 1962. Después de la crisis de los misiles cubanos comenzó una nueva fase que vio como la ruptura sino-soviética, la cual era entre la Revolución Popular China y la URSS, las cuales complicaban las relaciones dentro de la esfera comunista, mientras que Francia, el aliado de Estados Unidos, comenzó a exigir una mayor autonomía de acción, llegando a conclusión a abandonar la estructura militar de la OTAN. Las opresiones por la soberanía nacional se fortalecieron en Europa del Este y Gorbachov se negó a apoyar militarmente a sus gobiernos por más tiempo en la llamada doctrina Sinatía. El resultado de esto fue que en 1989 una ola de revoluciones que, con excepto de Rumania, derrocó pacíficamente los gobiernos comunistas de Europa Central y Oriental. El propio gobierno comunista de la Unión Soviética perdió el control del territorio y fue prohibido luego de un intento fallido de golpe de Estado en agosto de 1991 contra el gobierno anticomunista de Boris Yeltsin en la RSFS de Rusia. En 1991, el 25 de diciembre, fue la culminación de un largo proceso de deterioro social y económico, del deseo de las 15 repúblicas que integraban la Unión Soviética, de manera intempestiva, entre la Federación Rusa de Bielorrusia y la hoy heroica Ucrania, que siempre quiso ser independiente de Moscú. Ese mismo año, en 1989, cayó el muro de Berlín, sostenido durante casi 3 décadas por la URSS y sin que Moscú pudiera hacer nada por impedirlo. También ese año en Rumania la rebelión contra el comunismo fue más violenta y fueron fusilados el día de Navidad, justo después de un juicio de la parodia y por un tribunal que tenía la condena decidida. En Checoslovaquia, la llamada Revolución de Terciopelo llegó al poder por elecciones libres. Apenas 23 años después, en 1968, un intento de alcanzar el comunismo más racional que había sido aplastado por una invasión soviética que derrocó el entonces líder Alex Dubček. Dicho esto, a su vez, condujo a la disolución formal de la URSS en diciembre del año 1991 con la declaración de independencia de sus repúblicas constituyentes y el colapso de los gobiernos comunistas en gran parte de África y Asia.